Decisiones determinan destinos y necesitamos poner un contexto tanto al título como al salmo y bueno, tenemos que decir que desde ahora, durante un pequeño tiempo, vamos a hacer una miniserie, vamos a desarrollar una miniserie alrededor del libro de los Salmos, que ya vamos a detallarlo un poco más. Queremos animarle porque se le preguntaba a alguien en algún momento que si nosotros o alguno de nosotros tuviéramos la experiencia de estar en un desierto completamente solos, en una isla completamente abandonados, y solamente pudiésemos escoger un libro de la Biblia para que nos acompañara. La tendencia natural sería decir que preferiríamos el libro de los Salmos. Creo que difícilmente alguien diría, yo preferiría estar con el libro de Levítico, por ejemplo, o con el libro de Apocalipsis, sería bastante complejo, que evidentemente es palabra inspirada por Dios, claramente ahí encontramos instrucción de parte de Dios, pero sería mucho más fácil relacionarnos con Dios o alcanzar un nivel de esperanza más profundo en una situación tan compleja a través del libro de los Salmos. Y eso es lo que queremos hacer y por eso queremos animarle a que nos estén acompañando todos estos domingos y que seguramente va a ser de profunda bendición para todos, para los que tenemos la oportunidad de predicar como para los que tenemos la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, que construya una mayor esperanza, porque yo quiero alinearme a algo que decía David hace 8 días, que es también mi proyecto personal. Yo se lo decía a mi esposa y a alguna persona más, que para el 2025, yo no sé esto cómo le va a sonar, pero yo no tenía grandes planes o proyectos. E incluso esto sonará un poco más extraño, que ni siquiera tengo proyectos ministeriales o pretensiones ministeriales, más que mi proyecto realmente, pero que sea algo serio, y es ahondar en mi relación con Dios, que era algo que David hacía mención hace 8 días, ¿cierto? Porque es que esa es la plataforma para todas las cosas. Porque nosotros al final proyectamos viajes, trabajo, dinero, papeles, una cosa, la otra, pero realmente nada de esto podría ser perdurable si nosotros no tenemos una relación con el Señor de forma consistente, real, verídica, tangible. Allí es donde tenemos que empezar, ¿sí? Ahondar en nuestro conocimiento de Dios, ahondar en nuestra expresión de una vida con Dios. No simplemente como quienes pertenecen a una denominación X, adquieren algunas responsabilidades, cumplen con algunas normas, pero no hay vida en ellos. Yo quiero experimentar, en mi caso, y yo sé que este también puede ser su plan, vida del Señor. Vida del Señor, una forma de pensar distinta. De tal manera que nuestra fe esté completamente arraigada en Cristo Jesús. Porque cuando comenzó el año 2020, nadie, absolutamente nadie, pensaba que iba a venir el COVID. Absolutamente nadie pensaba que íbamos a estar aislados durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, yo qué sé. E incluso algunas personas en su proyecto jamás estaba, no solamente que fueran aislados, sino que no volvieran a salir nunca más. Entonces, que pase lo que pase en nuestra vida, esté completamente arraigada en el Señor, y el libro de los Salmos seguramente nos va a fortalecer en esta área. El título, Decisiones determinan destinos, y yo quiero hacer un espacio para honrar a alguien. O sea, algo que a mí realmente me gusta mucho es honrar a la gente y destacar sus cualidades o talentos, sus capacidades. Y es que este título, mientras lo pensaba esta semana, acerca de cómo podríamos llamar entonces la predicación, recordé a mi pastor anterior, John James Hill, allí en Colombia, que hacía mucho énfasis acerca de esta declaración. Decisiones determinan destinos, y mientras estuvimos 10 u 11 años con él, siempre enfatizaba en esta expresión, decisiones determinan destinos, y decía algo que es
básico, pero también muy profundo. Y es que nosotros hoy somos el resultado de lo que decidimos ayer. Pero mañana seremos el resultado de lo que decidamos hoy. Y todos los días estamos expuestos a tomar decisiones. Todos los días hay que tomar una decisión. En este momento que estamos aquí sentados, estamos al frente de la decisión de, ¿quiero escuchar lo que se está diciendo o quiero pensar en lo que viene mañana? ¿En qué haré el martes o en qué haré el miércoles? O desde ya estoy tan desconectado que ya quiero saber mejor qué se va a predicar el próximo domingo. Necesitamos tomar entonces decisiones. Para poner más contexto, el libro de los Salmos, creo que todos han leído el libro de los Salmos completamente, ¿sí? ¿Sí? El libro de los Salmos en la Biblia puede ser el libro más fácil de encontrar. Si a uno le dicen vamos a buscar a Habacuc, a Ageo o a Filemón, se complica. Pero cuando decimos el libro de los Salmos, casi que lo abrimos en el centro y ahí está siempre. ¿Sí? Y para ustedes, como yo que lo hemos leído tantas veces, podemos encontrar tantas manifestaciones del hombre con respecto a Dios y tanto poder de Dios con respecto a los hombres. Encontramos cánticos de alabanza, de adoración, súplica, oración y ruego para pedir la intervención de Dios en una situación crítica, manifestaciones de arrepentimiento de parte del salmista por X o Y pecado, lamentos por cualquier desgracia que se esté experimentando en el momento, pero dentro del libro de los Salmos también encontramos algo que se conocen como profecías o salmos mesiánicos. Y estos salmos mesiánicos, que son a los que les vamos a apuntar en esta miniserie, apuntan o se enfocan, mejor, se enfocan en la persona de Jesús. ¿Sí? En la persona de Jesús. Que aunque evidentemente podemos encontrar en ellos aplicaciones para nuestra vida diaria, pero también nos están llevando a que nuestra mirada se enfoque en quien se debe poner. Porque nosotros aún como cristianos todavía seguimos lidiando con intentar alcanzar cosas por nuestra propia capacidad y nos hemos desenfocado de la fuente, que es Cristo Jesús. Para que nosotros podamos decir como Pablo decía, somos lo que somos o soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Sí? A manera de dato, no sé si sabía, no, yo creo que sí lo sabe, lo doy por sentado que lo sabe, que el libro de los Salmos no es más que un compendio de 5 libros. ¿Sí? Del Salmo 1 al 41 es el libro 1, del 42 al 72 es el segundo libro, del 73 al 89 es el tercer libro, del 90 al 96 es el cuarto libro y del Salmo 107 al Salmo 150 es el quinto libro. Y la particularidad además es que según los expertos o los eruditos, cada uno de los libros de los Salmos está relacionado con cada uno de los libros del Pentateuco o la Torá, como conocen los judíos. Así que este primer libro del capítulo 1 al capítulo 41 tiene relación con el libro de Génesis y así de forma sucesiva. ¿Sí? Así que para que vayamos mucho más al punto, vamos a examinar este que nos corresponde hoy, el Salmo capítulo 1. Y vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor, dichoso el hombre que no sigue el consejo ¿de quién? De los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley, aquí se traduce como la palabra Torah, sino que en la Torah o en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, ¿qué? Eso nos gusta mucho. ¿Sí? Todo cuanto hace prospera.
Versículo 4. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva ¿a dónde? A la perdición. Un pequeño comentario para que ya empecemos a desarrollar entonces este texto, y es que dentro del pensamiento judío se dice que en el principio de algo está potencialmente la totalidad de todo lo que va a venir. De una forma más sencilla, y en este caso, dicen ellos que en el capítulo 1 del libro de Salmos prácticamente se contiene la esencia y el objetivo de todo el resto del libro de los Salmos. Aún más, originalmente el capítulo 1 y el capítulo 2 eran un solo texto, un solo capítulo. El capítulo 1 tiene como énfasis la palabra de Dios y el capítulo 2 tiene como énfasis al Hijo de Dios. Y esos son los pilares donde se construye todo el libro de los Salmos. El Mesías y su palabra, ¿sí? Y esto es lo que hace alusión a capítulo tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo. Una nota que olvidé decir, ahora que estamos hablando de que el libro de los Salmos se divide en 5 libros, ustedes se van a dar cuenta, pueden hacer el ejercicio ya cuando estén en sus casas. Cuando termina cada uno de los libros dentro del libro de los Salmos, el fin de cada uno de esos libros es algo que se conoce como una doxología. Una doxología no es más que una expresión de adoración al Señor. Ejemplo, si yo miro, por ejemplo, aquí el capítulo 41, que es donde termina el libro número 1, en el versículo 13 dice: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Y cada final del libro termina con una expresión como esta. Pero que la mayor doxología, donde termina o donde se da el final de todo el libro de los Salmos, está en el Salmo 150, cuando dice que todo lo que respire alabe al Señor. Todo lo que respire alabe al Señor. Al pastor le voy a estar compartiendo un video que nos encontramos con mi esposa ayer en Instagram acerca de eso, bastante interesante. Yo sé que le va a gustar, para que el pastor lo pueda compartir con los hermanos. Vamos entonces en estos 20 minutos a intentar desglosar un poco este texto. Y para que lo tengan claro, vamos a utilizar un par de referencias. Todo lo que veamos marcado con el color rojo, hace referencia al hombre dichoso, a lo que en otros textos se conoce como el hombre bienaventurado. En cambio, todo lo que veamos de color amarillo está haciendo énfasis en el hombre pecador o impío o malvado. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Y vamos a examinar por pares de versículos. Porque además una de las particularidades bastante interesantes de este Salmo capítulo 1 es que maneja bastantes contrastes y comparaciones entre uno y otro, y por eso queremos llevarlo por pares. Entonces dice: dichoso, y aquí está subrayado, pero de esto haremos énfasis más adelante porque está subrayada esta palabra. Dichoso el hombre que no sigue ¿qué? El consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Entonces hace un énfasis, comienza haciendo alusión a un hombre al que la palabra llama ¿cómo? Dichoso. Ya dijimos que en otras traducciones lo llamaría bienaventurado, o un hombre supremamente feliz, o un hombre supremamente pleno. Eso es lo que básicamente significa. Pero ¿cuál es la razón para que este hombre viva en esa condición de plenitud? Entonces este par de versículos nos dicen, primero, por una acción negativa del hombre dichoso, pero dos, por una acción positiva.
Y esa acción negativa está hablando de hacer omisión de algo. Siendo más claros, ese hombre es dichoso por cuanto se niega a seguir el consejo de los malvados. Por cuanto se abstiene de detenerse en la senda de los pecadores. Por cuanto no cultiva y resiste tener algún tipo de amistad con los blasfemos. Esa es la razón por la que el hombre es dichoso. Porque se resiste a vivir de acuerdo al modelo y al sistema del pensamiento humano para dirigir su vida. Pero que no solamente se resiste, sino que se somete, según el versículo 2, a la ley del Señor. Resiste el sistema del hombre y se somete a la ley de Dios. Resiste la opinión y el consejo del ser humano por más que tenga un estatus intelectual elevado en medio de la sociedad, para estar bajo la condición del pensamiento de Dios en la palabra del Señor. En este mundo que en todo momento estamos hablando de éxito y éxito y éxito, y se nos volvió una palabra bastante, no sé, desafiante será. Parece que para algunos inalcanzable, porque el modelo del éxito dentro de nuestro mundo consiste en los bienes materiales. El Salmo 1 dice no. Dice que la dicha, la bienaventuranza, la plenitud, la paz, la felicidad se encuentra en la medida en que yo me separo de unos para unirme a uno. ¿Y quién es ese uno? ¿A través de qué, según el versículo 2? A través de encontrar mi deleite en la ley del Señor, y no solamente encontrar mi deleite, sino tener la actitud de meditar en esa palabra de día y de noche. De día y de noche. ¿Qué significa entonces la palabra meditar? La palabra meditar no solamente está hablando de pensar constantemente. La palabra meditar significa murmurar para uno mismo, con el fin de aprender algo para murmurarlo. Repetir en voz baja, eso es lo que significa meditar. Pero además también significa concentrarse en algo para comprenderlo. No sé si cuando ha salido por la calle puede haber gente que está hablando sola. Hablando como que murmura. Es un murmullo, ¿sí? Esa debería ser más o menos nuestra actitud. Eso es lo que consiste en meditar la palabra de Dios. Pensarla, concentrarse en ella y repetirla en voz baja, de tal manera que la aprenda, para que aprendiéndola sea ella la base no solamente de mis pensamientos, sino de mis decisiones. Porque lo decíamos al principio, todos los días, todo el día estamos expuestos a tomar decisiones. Está claro hasta ahí, ¿no? Entonces, dichoso el hombre que se separa de unos para unirse a uno. Y que encuentra en la ley del Señor, en la palabra de Dios, su mayor valor, su base. No es, insisto, el consejo de los malvados, es la ley del Señor. Y esa es la diferencia entre unos y otros. Ahora miramos el versículo 3 y versículo 4, donde mientras en la primera, en el primer par de versículos hablábamos de decisiones, ahora en estos dos vamos a hablar de comparaciones y de condiciones. Y dice el versículo 3, recuerde que el rojo hace alusión al hombre dichoso. Y dice, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando, esta es una frase tan profunda y que nos cuesta tanto, cuando llega su tiempo.
para los que tienen o tenemos que lidiar con un tema de paciencia. Cuando llega su tiempo, ¿qué pasa? Da fruto. Pero es cuando llega su tiempo y sus hojas jamás se marchitan. Pero además, todo esto produce un resultado. Todo cuanto hace prospera. Pero ¿cuál es la razón para que, según esta comparación que se hace del hombre dichoso o del hombre bienaventurado, aún pase lo que pase, su hoja no se caiga, como dice alguna traducción, como dice esta, su hoja no se marchite, pero además produzca tiempo? ¿Cuál es la razón? La razón no es propiamente el árbol, la razón es el río. La razón son las aguas, la razón es la palabra. Eso es lo que nos está diciendo desde el versículo 2. El éxito del hombre está en el lugar de su deleite, en el lugar de su meditación, que es la que sostiene el pensamiento del hombre. Ahora, ¿qué es lo que propicia que el árbol no solamente permanezca firme, dé fruto y su hoja no se marchite? Las corrientes de agua que lo están sustentando. Pero dice el versículo 4, y empieza diciendo, en cambio, o a diferencia del hombre que está sostenido en Dios, que es como un árbol que es alimentado por corrientes de agua, dice que los malvados son como ¿qué? Como paja. Son como paja. Arrastrado entonces, ¿por qué? Por el viento. Cuando nosotros entonces examinamos esto, lo veremos más adelante, cuando nosotros miramos en el Nuevo Testamento a qué hace alusión la palabra viento. En algunos contextos puede hablar acerca de los problemas de esta vida, pero también el viento puede tener relación con doctrinas extrañas. El hombre o la mujer que no tenga su corazón firme en el Señor puede terminar siendo como paja a causa de las diversas doctrinas. Y no solamente estamos hablando de cualquier tipo de doctrina, sino doctrinas que atentan en contra de la santidad de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios. Que apartan o intentan apartar la mirada del hombre de su Creador para ponerla en sí mismo. Porque lamentablemente muchas congregaciones se han dedicado a trabajar en exaltar y magnificar la capacidad del hombre. Pero es fácil distinguir una iglesia de sana doctrina, donde todo lo que se hace y todo lo que se dice tiene el propósito de magnificar al Señor. Es así de sencillo. Pero que además motiva al hombre a vivir, y a la mujer claramente, en una vida de santidad conforme a la voluntad del Señor. Punto. Es así de claro. Entonces el malvado, a diferencia del hombre dichoso, insistimos, el versículo 4, es como paja que es arrastrada por el viento. ¿A causa de qué? A causa de lo que ya decía el versículo 1, de que vive bajo su propio consejo, vive bajo su propia senda y vive bajo su propia amistad con los blasfemos. Está sostenido de algo que no tiene firmeza. Pero que el hombre dichoso está sostenido en la ley del Señor. ¿Por qué? Porque medita de día y de noche en la ley del Señor. Alguien decía que quien tiene la capacidad de preocuparse, tiene la capacidad de meditar. ¿Se ha dado cuenta que cuando hay algo que le preocupa, en eso piensa todo el día? ¿Sí? Todo el día. Sea un problema económico, sea un problema de salud, sea un problema en su relación con alguna persona. Y en él está pensando todo el día.
Si ha tenido esa experiencia, perfectamente tiene la misma capacidad de poder pensar en la palabra de Dios todo el día, para que pueda hallar verdadera paz. Y luego miramos el versículo 5 y versículo 6. Ya hablamos entonces de decisiones, segundo hablamos de comparaciones y tercero podemos hablar de destinos. Dice que por eso, ¿por qué? Está hablando o está haciendo alusión al versículo anterior. Por causa de que el hombre malvado no tiene la fuerza para mantenerse firme, porque sus bases, sus cimientos están puestos en él mismo, por esa causa no se sostendrán los malvados en el juicio. De entrada, este salmo ya está anunciando que hay un juicio. Y dice que no podrá ¿qué? Sostenerse, estar en pie. No podrá levantarse el hombre que ha puesto su mirada en sí mismo. Pero también dicen que ni los pecadores en la asamblea de los justos se podrán sostener. Pero el versículo 6 dice, porque, y aquí viene una explicación, y hicimos la distinción de color, porque el Señor cuida el camino de los justos. ¿Qué está diciendo entonces este texto en el versículo 6? Que el hombre dichoso o bienaventurado podrá sostenerse en el día del juicio, 1, porque el Señor le cuida. 2, porque es firme como un árbol plantado junto a corrientes de agua. 3, porque medita en la ley del Señor. 4, porque encuentra en la ley del Señor su delicia. Y 5, porque se separa de los hombres malvados. Dice, mas la senda de los malos, ¿y quiénes son los malos? De quienes no están bajo el cuidado de Dios, de quienes son como paja, de quienes no encuentran delicia en la ley del Señor y de quienes tienen sus propias sendas, sus propias amistades y su propio consejo. Y dice que el destino de los malos es ¿qué? Es llevado a la perdición. Miremos algún texto paralelo aquí en Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 10. Vamos a leer con atención porque este texto nos va a dar mucho más luz acerca de lo que dice el Salmo 1. Dice, así dice el Señor, maldito el hombre, ¿qué? Que confía en el hombre. Maldito, esa palabra maldito en el Nuevo Testamento ya aparece como anatema. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Entonces, ¿por qué en el Salmo 1 a un cierto tipo de personas se les conoce como malvados? Por lo que dice este versículo 5 de Jeremías 17, porque se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Esa es la razón. Pero vamos a saltar hasta el versículo 7 para que aceleremos un poco más. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Miren lo que dice el versículo 8. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y no deja de dar fruto. Pero ¿cuál es la razón para que no deje de dar fruto y aun cuando llegue el calor y la sequía siempre sus hojas estén verdes? El versículo 7. Porque ha puesto su confianza ¿en quién? Si nosotros les decimos, por ejemplo, que el próximo domingo tenemos también reunión a las 12 del día, ¿lo cree? ¿Está completamente convencido de eso? Porque se lo estamos diciendo. ¿Por qué le es tan fácil creer en esto que le estamos diciendo y no en lo que la palabra de Dios le dice? Que vale la pena confiar en el Señor. Que ninguno que confíe en el Señor será avergonzado nunca jamás.
que tiene resultados no solamente presentes, sino que tiene destinos o tiene resultados eternos el confiar en el Señor, en confiar en su palabra, porque Dios es un ser que no puede mentir, está imposibilitado en mentir, su esencia no se lo permite. Porque Él es fiel, pero además Él es verdadero en todo lo que es, en todo lo que hace y en todo lo que dice. Mire lo que dice el versículo 9. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Esta es la diferencia entre el hombre malvado y el hombre dichoso. El que sigue el consejo de su corazón. No hay nada más peligroso de decir, yo tomo esta decisión porque creo en mi corazón, porque siento en mi corazón. Porque la palabra dice que el corazón es ¿qué? Es engañoso. Por eso no hay nada más peligroso, aunque se digan en iglesias o en congregaciones cristianas, el Señor me dijo, el Señor me dijo. Porque el apóstol Pedro nos asegura que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Si consideramos que la palabra de Dios no nos es suficiente para podernos guiar, no hay nada en la creación ni en nosotros mismos que sea suficiente para que nos pueda guiar. Pero además miremos este texto en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 6, 48 al 49 dice que se parece a un hombre, bueno, creo que me quedó ahí un poco corto, voy a mirar si puedo tener aquí aquí está, desde el versículo 47, dice, voy a deciros a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación y el torrente azotó aquella casa, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear. ¿Por qué? Porque estaba bien construida, haciendo alusión a lo que dice el Salmo 1 en el versículo 3, como un árbol que está ¿qué? Bien cimentado, que está firme y que no hay nada que lo mueva de allí. Y decíamos que la razón de su firmeza no está en el árbol mismo, sino en lo que lo alimenta, las corrientes de agua. En este caso, ¿qué es lo que hace entonces que esa casa que esté bien construida no la mueva absolutamente nada? Que puso su cimiento sobre quién, o sobre qué, sobre la roca. Y dice la palabra de Dios que ¿quién es la roca? Cristo. Dice el versículo 49, pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa o una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó. Y el desastre, ¿qué se anuncia para el hombre que no tiene su vida cimentada en el Señor? Desastre. Desastre. Aun cuando quienes estamos en Cristo tendremos que tener tiempos de caos, pero nuestros caos nunca terminarán en desastre. Porque inclusive la plenitud del alma que el ser humano en Cristo Jesús puede alcanzar por causa de la relación que tiene con la palabra de Dios, lo va a salvar de tener periodos de tribulación. Pero es allí donde se destaca el alma en plenitud. Una vida en Dios, una mente centrada en Cristo Jesús. Solamente meditemos en estos textos para que vamos terminando. Josué 1:8. Le dice el Señor a Josué, justo cuando recibe entonces el encargo de Moisés para que vaya con el pueblo de Dios a conquistar la tierra prometida. Recita siempre el libro de la ley. Ese recita es lo que también hace alusión a medita.
Recita siempre el libro de la ley y medita en él. ¿Cuándo? Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. ¿Y qué dice? Así prosperarás y tendrás éxito, sosteniendo lo que ya decía el Salmo capítulo 1. Todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Entonces, ¿necesitamos qué? Meditar en la palabra del Señor. Lo segundo, 1 Corintios 15:33 dice, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y este es el tiempo de meditar en las personas de las que nos estamos rodeando. Evidentemente nosotros como cristianos tenemos la libertad de podernos relacionar con todo tipo de personas. Pero escuche esto, pero que seamos nosotros sus amigos, no ellos los nuestros. Que seamos nosotros sus consejeros, no ellos los nuestros. Que seamos nosotros sus guías, no ellos los nuestros. Porque es en nosotros donde está puesto el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En la Reina Valera diría las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Juan 17, donde se presenta el Señor Jesucristo orando, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Pero como estamos hablando de que este salmo debería apuntar a Cristo, entonces yo voy a regresar hasta aquí. Solamente un comentario muy corto para que ya desenlacemos o terminemos, concluyamos la predicación. Evidentemente la palabra de Dios no hace acepción de personas. Y de hecho las Escrituras dicen que delante del Señor Jesucristo, en Cristo, ya no hay ni siquiera hombre o mujer. Para Dios están en el mismo estatus y tienen la misma dignidad. ¿Sí? No hay ninguno mejor que uno. No hay ninguno más importante que uno. Y por esta razón, la palabra de Dios es aplicable tanto para el hombre como para la mujer. ¿Está claro? Eso incluye el Salmo capítulo 1, donde se requiere que tanto el hombre como la mujer dediquen su vida en Cristo a la meditación de la palabra de Dios para que vivan una vida firme en medio de las tentaciones y la oposición del mundo. Ahí está claro, ¿sí? Creo que en esto pues no hay absolutamente nada que discutir. Pero que si intentamos forzar un poco el término, esa palabra hombre, que en hebreo aparece como ish, significa varón. Varón. Significa hombre. No está hablando aquí de hombre y mujer, sino hombre, varón. E inclusive hay un término con el que también se refiere ese término ish, y es la palabra esposo. Esposo. En ese orden de ideas, aunque el Salmo 1 es completamente aplicable, ya lo dijimos, para el hombre y para la mujer, en una interpretación rigurosa, no única, pero sí un poco más cercana, está hablando de un hombre, y es el Mesías. Y es Cristo. Es Cristo. Y Cristo cumple perfectamente la condición del hombre dichoso. Primero, porque la palabra en el Nuevo Testamento dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado, como dice Hebreos capítulo 4,
Versículo 15. A pesar de los malvados que le rodeaban, a pesar del mismo Satanás que lo tentó ahí en Mateo 4, en el desierto de Judá, fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero además también, según Isaías capítulo 53, 11, y en relación con lo que dice el versículo 3, el Señor padeció esperando ver el fruto de la aflicción de su alma. Pero según examinamos el versículo 5, mientras que dice que el hombre malvado no tendrá la posibilidad de sostenerse en el juicio, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario experimentó toda la ira del Padre, toda la ira de Dios, y aún en medio de la ira de Dios manifiesta en la cruz, pudo sostenerse, porque su vida perfecta concluyó con que pudiera resucitar al tercer día. Si Jesucristo no hubiese llevado una vida perfecta, su resurrección no se hubiera dado. Y por consiguiente, nosotros estaríamos aquí perdiendo el tiempo. Así de sencillo. Pero su resurrección alcanzó delante del Padre nuestra justificación. Y ese hombre del que hace alusión el versículo 1 no es más que el único hombre por el cual nosotros podemos ser salvos. Jesucristo. Siendo Dios y siendo hombre. Dos comentarios finales. Bueno, hay uno más al final. Miren lo que dice o decía William MacDonald. Este me encantó. Es imposible visualizar un hombre contento que no sea también un hombre del libro de Dios. Es imposible ver a alguien que diga que es feliz si no es una persona feliz con la palabra de Dios. Y dos, R.C. Sproul, un maestro ya fallecido hace unos años, norteamericano, dice: si nos preguntamos por qué Dios nos parece extraño, como un extraterrestre o un intruso en nuestras vidas, si tropezamos y andamos a tientas en la oscuridad, tratando de entender cómo vivir en una era relativista, y si nos sentimos como paja que el viento se lleva, como la brisa más ligera, entonces tenemos que volver atrás y considerar la ley de Dios. Y simplemente terminamos con esto. Ya que estamos hablando de tomar decisiones, de proyectos, y es la decisión desde este momento, porque además hablamos de, el proyecto para el 2025 es meditar en la palabra de Dios, y no debería ser el mismo proyecto para el 2026. Eso no puede cambiar. Por eso no decimos que la decisión de este año, sino desde este año. Desde este momento, desde hoy, debe ser seguir el consejo de Dios, los caminos de Dios y la amistad con Dios. Los consejos de Dios o el consejo de Dios, los caminos de Dios y la amistad con Dios. Y simplemente les dejo este texto para que ustedes en su casa lo puedan leer y podamos empezar a hacer el ejercicio de ¿qué? De meditar, de pensar, de concentrarnos. Salmo 119, versículos 97 al 104. Tenemos trabajo por hacer. Tenemos mucho en qué meditar y tenemos decisiones que tomar alrededor de nuestra propia vida, alrededor de las personas que están a nuestro entorno y de cómo estamos funcionando en ese entorno. De que podamos o que puedan decir, esta gente que se reúne allí es gente, como se les conocía en algún momento a la iglesia, es gente del libro, es gente de la palabra de Dios, es gente que habla la palabra de Dios, es gente que canta la palabra de Dios, es gente que adora conforme a la voluntad de Dios, es gente que da un testimonio de que son distintos. Porque grave cosa sería que nos vieran a nosotros y vean a un pecador y no
encuentren las diferencias. Que si nos van a odiar, que nos odien por ser diferentes y no iguales. Porque nosotros, eso lo enseñaba alguna vez mi esposa, y con eso termino, porque nosotros somos portadores de la gloria de Dios, de la esencia de Dios, de la gracia de Dios. Amén.